Muy bien, seguimos con más información y esta vez vamos a hablar sobre las pruebas. Ahora los laboratorios y las empresas incluso están comprando pruebas rápidas para de alguna manera garantizar la seguridad sanitaria de tanto los empleados y si están empezando con actividades o reactivación económica, más aún. Así es. Vamos a tomar contacto ahora con nuestro siguiente invitado. Es el doctor Luis Figueroa Montes, presidente del Comité Nacional de Patología Clínica de la Seguridad Social. Buenos días, señor Figueroa. Bienvenido a Diálogo Abierto. Muy buenos días. Buenos días, Carla y Perla, y gracias por la invitación. A ver, lo primero que quería preguntarle es, evidentemente por un tema de precio, la prueba rápida es más barata que la otra, que es la molecular, ¿verdad? Pero la OMS recomienda que no se realicen pruebas rápidas para todos aquellos trabajadores que necesiten volver a sus puestos a la brevedad. ¿Cuál es la posición de usted? A ver, voy a hablar como patólogo clínico. Sí. Yo también soy miembro de la Sociedad Peruana de Patología Clínica y justo estamos en ese proceso de repente de emitir pronto un pronunciamiento en relación a este complejo tema. Lo que pasa es lo siguiente, efectivamente, la OMS todavía no recomienda las pruebas serológicas, en este caso las pruebas rápidas, y solo recomienda para los pacientes hacer las pruebas moleculares. Pero como entendemos, las pruebas moleculares son más costosas, necesitan un laboratorio con mayor infraestructura, son más precisas, eso es la parte buena, digamos, de la prueba molecular, pero también tienen un tiempo de entrega de resultados más lento y el proceso también es más lento. Contra eso, las pruebas serológicas definitivamente son más baratas, son menos precisas, son más rápidas de hacer, pero el fin principal de las pruebas serológicas es para estudios de salud pública, es decir, de campo, epidemiológicos. Sin embargo, sí son útiles para algunos temas específicos, como por ejemplo, pacientes que tienen síntomas, pero que todavía las pruebas moleculares salen negativas. Entonces ahí tienen un gran apoyo, porque inclusive hay estudios que demuestran que estas pruebas serológicas salen positivo antes que inclusive las pruebas moleculares. Ahora, perdóneme, sí. Y ahí solamente el otro es que también sirven mucho para el personal sanitario, es decir, un personal sanitario que tiene una prueba serológica positiva ayuda a que este profesional ya pueda atender a pacientes y así evitamos exponer a profesional sanitario negativo para que no adquiera el virus. ¿En qué medida, doctor, y ahí sí yo quiero precisar, en qué medida estas pruebas, tanto en la rápida como la molecular, pueden dar un resultado fiable? Porque usted ha mencionado que inclusive la molecular tiene un porcentaje más menos y que efectivamente hay ventajas pro y contras que tienen las pruebas rápidas y las moleculares, ¿no? Ya. O sea, explique bien esa parte, por favor. Ya. Esta parte es importantísima porque ambas pruebas, tanto la molecular, que sería la ideal para hacer a pacientes con sospecha de COVID, o las moleculares o las pruebas rápidas, si queremos hacerlas para descartar un infectado de un no infectado, dependen sustancialmente del tiempo en el cual se tome la muestra. Es decir, la prueba molecular será positiva en un tiempo determinado. Algunos estudios hablan de hasta 7 o 15 días o 21 días, dependiendo del tipo de prueba molecular. Pero en líneas generales hablamos de que en las primeras 2 semanas el paciente que está infectado va a salir positivo a una prueba molecular si se toma bien en las condiciones ideales, es decir, la parte de toma de muestra, etcétera. Pero las pruebas serológicas generalmente van a ser positivas después de 15 días. Hablan estudios de 7 a 10 días. Ojo que son pruebas hechas de método cuantitativo. Lo que pasa es lo siguiente, las pruebas serológicas que buscan anticuerpos se dividen en dos. Las cualitativas, que es la que está usando actualmente el Estado, que me miden solamente una cualidad de positivo o negativo, enfermo sano, infectado o no infectado, o las cuantitativas, que me determinan lo mismo, pero yo lo proceso en equipos automatizados y me permite determinar la cantidad de anticuerpo que ese paciente tiene, que en realidad serían mucho más sensibles y más específicas. Entonces acá un tema interesante es el tema de la sensibilidad. Por ejemplo, el 29 de mayo a las 2 de la tarde el Ministerio de Salud tuiteó de que las pruebas rápidas tenían 91% de sensibilidad y que servían para el diagnóstico y vigilancia epidemiológica. Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud al inicio para evaluar justo cómo respondían estas pruebas comparándolas con la biología molecular realizada por Vidal y colaboradores,
demostró que en la primera semana estas pruebas rápidas tenían una sensibilidad del 0%, en la segunda semana del 33% y después de la segunda semana del 50%. Y al final el estudio dice que estas pruebas tienen una sensibilidad promedio del 50 y tantos %. Ya, pero esto es en tanto una persona haya sido contagiada hace 2 semanas. Antes la prueba rápida no va a tener mayor efectividad. De allí, de allí su, no sé si peligrosidad sea la palabra, pero de allí su falencia en todo caso. Correcto, esa es la gran debilidad, porque, ojo, las pruebas rápidas o las pruebas serológicas buscan la respuesta de nuestro sistema inmunológico. Claro. En cambio, las pruebas moleculares buscan al virus, que es diferente. Entonces, sí se recomendaría para estas empresas que quieren volver a operar que sea mejor que a sus trabajadores les hagan las moleculares, tal cual lo está planteando la OMS. Lo que pasa es lo siguiente, ahí es un tema también de costo. Implementar pruebas moleculares no es tan sencillo. Como vemos, hay muchas limitaciones a nivel del país para que en cada región, por ejemplo, existan laboratorios de biología molecular. Aparte de que es costoso porque hay que implementar laboratorios con equipamiento no analítico, necesitamos recurso humano que conozca procesar pruebas moleculares. Entonces existen varias limitaciones. Yo creo que el uso de las pruebas rápidas puede estar bien enfocado si se interpreta y si se procesa adecuadamente. Y ahí viene un tema importante. Los asintomáticos, ¿no? Bueno, claro, estamos hablando de la población sintomática si se utiliza para fines de tamizaje. Ajá. Y si se quiere utilizar inclusive para reincorporación laboral. Y eso dependerá mucho cómo se elaboren los protocolos. Pero antes de entrar a ese campo, sí, claro, que quiero decir es que los exámenes de laboratorio deben ser realizados por profesionales de la medicina de laboratorio. En el caso de nuestro país, por las unidades prestadoras de servicios de patología clínica. Correcto. Públicos o privados. Ahora, por clínicos y profesionales que conocen de ese tema. Doctor, en el caso de los asintomáticos, se está demostrando que la prevalencia de estos casos es más alta de lo que se esperaba, es decir, ¿hay más asintomáticos de lo que se creía? A ver, sabemos que en realidad el 80% de los pacientes van a presentar pocos síntomas o ausencia de síntomas, es decir, van a tener una presentación leve en la enfermedad. Es decir, de 10 pacientes que tengan coronavirus, 8 o no presentan síntomas o tendrán síntomas tan pequeños que a veces pueden ser imperceptibles. El 80% de pacientes puede ser asintomático, entonces. Es lo que actualmente más o menos, no necesariamente sintomático, pero dentro de ese 80% vamos a tener un porcentaje importante de pacientes que no van a desarrollar síntomas. Pero de esos asintomáticos, y esto es lo interesante, de esos asintomáticos hay algunos que contagian, y eso es lo que se ha mencionado todo el tiempo, pero hay otros que no contagian. ¿Es cierto? Ya. Bueno, eso en realidad es debatible. Lo que pasa es lo siguiente. Una de las principales características que tiene el coronavirus es justo la capacidad que tiene de transmitirse justo, inclusive antes de que el paciente pueda tener síntomas. Si hablamos de pacientes sintomáticos, un paciente sintomático con síntomas leves ya 2 días antes estaba transmitiendo. Peor aún en aquellos que no tienen síntomas. De ahí la importancia del uso de la mascarilla, por ejemplo. La mascarilla se ha visto que es útil para prevenir que estos pacientes puedan transmitir. De ahí la importancia del distanciamiento social. Ahora, si tenemos esta estadística que es bastante importante, es decir, que el 80% de los contagiados no va a presentar ningún síntoma, va a ser asintomático o va a presentar síntomas muy leves, teniendo esta información tan valiosa, la prueba que se le debe practicar entonces a estas personas debe ser ¿cuál? ¿La molecular o la prueba rápida? Ya, ahí viene justo el detalle. Yo, como te digo, si lo van a usar para fines si queremos usar una prueba diagnóstica, sería la molecular. Si vamos a usar pruebas de campo, de tamizaje, para ver cómo se está comportando la enfermedad en la población, especialmente en asintomáticos, está bien indicada la prueba rápida. Pero ¿cuál es el detalle? Su interpretación. Estas pruebas tienen dos características. Detectan anticuerpos, que le llaman anticuerpos inmunoglobulina M, que yo les digo del momento, y anticuerpos inmunoglobulina G, que yo les llamo antiguos. ¿Qué significa? Que un paciente puede presentar anticuerpos M o anticuerpos G, o ambos anticuerpos, y eso se determina cuando se hace una prueba rápida, porque los kits que actualmente se están usando tienen estas características. Pero en general, para entender,
la inmunoglobulina M puede estar presente inclusive hasta 5 semanas después de la infección, pero la G es la que se va a mantener probablemente por mucho tiempo más, es decir, entonces, perdóneme, ¿la prueba rápida sirve para detectar asintomáticos también? Por supuesto. Okay. O sea, yo lo pongo en población asintomática y si me sale reactivo, me sale positivo, tengo que interpretarlo adecuadamente según el tipo de anticuerpo que encuentro. ¿Qué significa? Que si la prueba rápida me da, por ejemplo, un anticuerpo inmunoglobulina G, es muy probable que ese paciente haya tenido quizás la infección hace 30 días, porque ya ni siquiera tiene M. ¿Eso qué significa? Que esa persona ya no contagia. Claro. Eso es lo que quiero que se entienda. Ese paciente ya no contagia, porque ya pasó los 15 días, más aún si son pacientes asintomáticos, en el cual pueda contagiar. Entonces son estos trabajadores que pueden reincorporarse sin ningún problema. Claro. Muy bien, doctor, quedó ya más claro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y seguramente vamos a seguir conversando más porque, claro, tenemos más datos, más estudios y hay más interpretaciones que hacer. Solo me puede dar unos segundos. Dele. Claro. Ya, hay un tema que el Estado ha establecido la liberación de algunas resoluciones ministeriales, en especial la resolución 281, donde hace una modificatoria a una resolución 231, donde permiten que estas pruebas rápidas puedan adquirirse de forma excepcional directamente a las droguerías o fabricantes por las empresas públicas o privadas o por las instituciones públicas y privadas. Y de acuerdo a eso, según si tienen implementado su servicio de seguridad y salud en el trabajo, pueden comenzar a interpretar o hacer estas pruebas a sus trabajadores. Y yo pediría un llamado de que eso sea definitivamente corregido, porque estas pruebas deben ser realizadas por los laboratorios y por profesionales capacitados en estas pruebas. En este caso, por las unidades prestadoras de servicios de patología. Correcto, doctor. De allí que están apareciendo resultados de pruebas tiradas en la calle, en distintos distritos, porque no se está siguiendo el protocolo de seguridad que debería seguirse. Además que en otros países que nos llevan la delantera, no solamente en tiempo o sea, que se ha presentado antes el virus, es el Ministerio de Salud el encargado de monitorear absolutamente todo esto y se brinda información al MINSA. Entonces hay mucho todavía que afinar y estamos en ese camino, esperamos que sea pronto. Gracias, doctor. Luis Figueroa, por estar con nosotras. Son las 9:00 a.m, en simultáneo por Nacional 103.9. Vamos a matar a la mosca que se me paró en la cara hace un ratito. Así es. Vamos a hacer una pausa para matarla y volvemos. TV Perú. Somos todos. Este sábado en Sin Barreras. Al momento de buscar copiloto, tenía un copiloto al costado. Hacía 24 años que estaba esperando para subirse al carro. Un ejemplo de superación de Lucas Barrón, el primer corredor con síndrome Down que participó en el Rally Dakar. Conversaremos sobre la nueva plataforma de atención virtual para personas con discapacidad auditiva que ha implementado el CONADIS. Estaremos eliminando esta barrera de la comunicación entre la persona sorda y la persona oyente de la